Bienvenidos y bienvenidas a Charlas Bajo Cero. Somos Daniela Maella y Martín Cantalapiedra y hoy vamos a hablar con Alex Rodrigo. Alex Rodrigo es director y guionista zaragozano. Ha dirigido series tan conocidas como Veneno, Vis a Vis o La Casa de Papel, de la cual acaban de rodar su última y quinta temporada. Alex Rodrigo es también el creador de la serie de Aragón Televisión El Último Show, protagonizada por el mítico Marianico el Corto. Vale, Buenas perfecto. tardes, Alex. Buenas, ¿qué ¿Cómo tal? ¿Cómo estás? estáis? Bien, bien, cansado del curro, pero bueno, bien, vivo. Eso es lo importante. Sí, total. Cansado del curro por la última temporada de La Casa de Papel, que anunciasteis hace poco el final del rodaje de la temporada, de la quinta y Sí, última. eso es. Estamos ahora sumergidos ya con montaje y bueno, y esto, y jornadas de darle mil vueltas y tal, pero bueno, ya quiero decir, cuando te liberas del rodaje, pues es verdad que concentras como mucho más energía en el montaje y nada, y como con muchas ganas de que salga ya. Luego sí, porque está quedando como algo muy espectacular, es muy poderoso. Creo que es un cierre muy bonito. Mm. Tanto vosotros como nosotros, porque tras el final apoteósico de la cuarta temporada, estamos todos esperando como agua de mayo y nunca mejor dicho que por fin salga la quinta temporada, a ver con qué nos sorprendéis. ¿Qué podemos Qué esperar de guay. esta nueva temporada? ¿Nos Uf, puedes pues decir hombre, algo? poquito, la verdad, porque enseguida cualquier pista entras en el spoiler enseguida. Pero sí que os puedo decir que yo creo que es la temporada en la que los personajes se llevan como a nuevos estadios y a nuevos lugares muchísimo más hiperbólicos en lo emocional, en cuanto a relaciones entre personajes, a emoción y también a acción. Creo que es como el último exponente ya de La Casa de Papel de decir, vale, pues hasta aquí llegamos y es como un broche final muy emocionante. Y de cierre entre personajes es muy bonito, la verdad. Bueno, y ya se ha hablado mucho del enorme salto que dio la serie cuando la compró Netflix y surgió realmente un auténtico fenómeno de masas que ha llegado a millones de personas por todo el mundo. ¿Cómo consigue uno despedirse de este proyecto tan grande? Y imagino que ha significado tanto ya para ti a nivel personal y como en tu carrera como director. ¿Cómo te despides? Yo ahora mismo, la verdad es que con mucha nostalgia. O sea, luego, primero viene como la nostalgia más humana del equipo, de decir, ostras, ojalá volvamos a coincidir pronto en el siguiente proyecto, nos volvamos a ver las caras, compartamos jornadas, friqueemos creativamente, pues con arte, con vestuario, con foto, con el reparto, de decir, hostia, ha sido tan bonito crear esto que ojalá coincidamos pronto con otro proyecto que tengamos entre manos y entonces como que la nostalgia viene más por las pequeñas cosas, las pequeñas rutinas que hemos generado, porque al final, hostias, que 5 temporadas las sumas en número de días, tanto en rodaje como en montaje, es muchísimo. Yo no he hecho el cálculo, algún día lo haré, pero es muchísimo tiempo con ellos. Entonces, hay unos vínculos preciosos que, pues eso, que te da pena que ahora mismo en el futuro a corto plazo, pues en las siguientes semanas, meses no los vamos a tener y es como, hostia, a ver cuándo volvemos a coincidir. Y luego ya viene la nostalgia un poquito más conceptual o artística de que esto pasó también un poco en la segunda, ¿no? A la hora de cerrar la segunda, que no había pensada una temporada más, la nostalgia viene más del concepto de la serie y de los propios personajes, ya no solo del reparto como actores, sino de los personajes, ¿no? O sea, ya no es rollo de, hostia, quiero rodar con Álvaro mañana, sino que es, hostia, y el profesor, ¿sabes? ¿Qué va a ser del profesor, no? O sea, eso ya es como el siguiente estadio, cuando ya pillas un poquito más de perspectiva. Se sobreentiende que ha sido un proyecto en el que has invertido muchísimo cariño, muchísimas ganas y que ya que no podemos hablar de la quinta temporada todavía, de las últimas 4 temporadas anteriores has dirigido 9 episodios. ¿Guardas Ujú. algún recuerdo especial o algún momento del momento de dirigir la serie que guardes con especial emoción? Pues, pues fíjate, yo creo, o sea, también por lo lejano que está en el tiempo, el arranque de la primera temporada, creo que en mis primeras jornadas, la primera trama en la que yo tuve que dirigir fue la relación entre Denver y Moscú. Y entonces teníamos como la sensación de, estamos generando un thriller, tenemos toda la tensión, la adrenalina, la ansiedad
del atraco, ¿no? de las pistolas, de todo este mundo de acción, y de pronto en medio de toda esa vorágine meterme a rodar secuencias como tan preciosas de padre e hijo y tan delicadas, recuerdo ese día de sentir que estábamos haciendo algo muy especial, que no sabíamos que si iba a funcionar o no, porque era una mezcla de tonos como muy extremos, que estaban como un cóctel metidos en el mismo proyecto, pero sí que recuerdo el regustillo de estar ahí dirigiéndoles y tal, y desde la tensión de que están todos al borde, que puede morir cualquiera, la relación que sale de los detalles de padre e hijo, tuve esta sensación de decir, hostia, aquí hay algo muy especial. Y tengo ese recuerdo concreto, ¿no? De estar dirigiéndoles y decir, aquí hay algo muy especial. De verdad que es muy especial. Bueno, y más allá de La Casa de Papel, aunque has dirigido algunos cortometrajes, tu carrera ha sido principalmente en el mundo de la televisión. ¿Esto es una preferencia consciente tuya y, bueno, te gustaría darle una mayor importancia al cine en proyectos futuros, quizás? Pues es bastante consciente en realidad, porque yo recuerdo que cuando me vine a Madrid, estaba estudiando comunicación audiovisual en la Complutense y tal, pues mi generación, yo soy nacido en el 88, eh, veníamos de toda España a Madrid como para dedicarnos a esto y soñar con esto y tal, y es verdad que todo el mundo proyectaba mucho en que quería hacer pelis, y, y para eso tenías el circuito de los cortometrajes, que te llevaban a festivales, que con esos festivales conocías a productores que te podían producir el largo y tal. Y entonces yo como que estaba muy flipado con Los Soprano, con Perdidos y con Breaking Bad, un poquito después. Y entonces como que me atrapó enseguida el mundo de la ficción de decir, hostia, pero es que las historias que se están empezando a contar en las series me parecen más increíbles porque tienen más recorrido de personajes, ¿no? Y puedes digamos, puedes transitar por lugares que en un largo igual estás más limitado. Y sobre todo porque si yo me enfrentaba a meterme a hacer un corto, claro, yo en la Complutense, en la universidad pública, compitiendo contra los de las escuelas de cine que rodaban en celuloide y nosotros con una cámara que nos prestaban 2 horas de vídeo vieja, era como competir en un imposible. Entonces, vimos la serie de Cálico Electrónico, que era una serie de internet de capítulos muy cortitos, era de animación, y dijimos, hostia, pues ahora con internet puedes coger como una idea, las ruedas aunque sea cutre, y luego tienes un lugar de difusión y un público al que puedes llegar que por la vía tradicional de intentar ir a una televisión no puedes llegar porque tenemos 18 años y nadie nos hace caso, obviamente. Entonces, ahí fue como el decir, hostia, me apetece hacer historias que abarquen más que lo que es un cortometraje, que al final te centras en una situación y que puede ser muy original desde la idea, pero con poco recorrido de arco de personajes. Entonces tenía muchas ganas de meterme en el mundo de los arcos de los personajes y entonces empezamos a hacer web series en segundo de carrera pues con 19. Y entonces sí que fue consciente en ese sentido, como que es verdad que dejé los cortos para... Luego de pronto tuve una idea de corto, pues la hice en corto. Pero sí que es verdad que como que el camino lógico de querer escribir personajes complejos, pues me llevaba a hacer ficción. ¿Por qué? Porque como yo no podía aspirar a hacer un largo con 19 años, pero sí podía hacer una webserie que luego se emitiese en internet, pues de ahí un poco surgió el decir, vale, con 0 medios y 19 años, ¿qué podemos hacer? Pues colgar nuestra movida en internet. Entonces, como que quieras que no, sí que lo elegí de forma consciente. No, en esa época también estaba un poco era más clasista todo, ¿no? Era como el cine para los artistas y la tele para los que entretienen, ¿no? Y ahora creo que se han difundido mucho las fronteras y gracias a Dios, porque todavía queda un poco resquicio a veces, un poco de... Entonces yo, por ejemplo, hay una de las ideas que tengo en mente que sí que es de largometraje la estoy desarrollando como largometraje, pero luego otras ideas que tengo que son de ficción, pues las desarrollo como series. Si cada historia me ha pedido un formato, básicamente. Y llevándonos tu trayectoria a un nivel más local, como paisano nuestro que eres, el año pasado creaste El Último Show, la primera serie de ficción de Aragón Televisión, que además fue comprada luego por HBO. La idea de la serie nos ha contado un pajarito que la tenías desde hace tiempo, desde que de pequeño conociste a María Nicole Corto. Sí, es Mejor verdad. conocido como María Nicole Corto, Miguel Ángel Tirado. Eso ¿Cómo ha es. sido volver a tu tierra a trabajar en una serie de este tipo y tan personal para ti, por lo que ello Pues conlleva? sí, la historia del último show está anclada. ¿Os cuento un poco la anécdota? ¿O no? ¿O el cómo ha sido? Me has preguntado el cómo ha sido, ¿no? El cómo ha sido, Sí. pero bueno, si nos puedes dar una pildorita de la anécdota, se Vale, agradece. sí, a ver, yo de crío teníamos la excursión de ir al cole
pues yo creo que era primaria, sí, finales de primaria, igual en cuarto, quinto, de una cosa así. Y entonces íbamos a la tele, que en ese momento era Antena Aragón, no era Aragón Televisión, y entonces estaba Marianico en ese momento que lo estaba petando rollo en la tele nacional, hacía el programa No te rías que es peor, y es verdad que era ilusionante que era como la única representación un poco aragonesa en la tele nacional. Súper estereotipado, entendiendo que obviamente lo que estaba generando era un cliché y tal, pero como desde esa manera suya era como de, ay joder, pues está aquí y la gente se ríe, luego con los chistes como con el acentaco y todo, y funciona fuera de Aragón, y era como guay, ¿no? Y entonces nos lo encontramos a la salida de Antena Aragón, y entonces me acerqué a él con un grupo de los de mi clase, pues como que un niño que se acerca a un famoso, que tampoco sabes ni qué decirle, simplemente es por estar cerca de él y verle de cerca, ¿no? Y el tipo nos vio y en vez de contarnos un chiste nos dijo pues una reflexión, más o menos vino a decir que el universo era enorme y el ser humano era muy pequeño, ¿no? Porque era de noche y estaba viendo las estrellas. Y entonces, claro, nos voló la cabeza en plan de ¿qué coño dices, Marianico? ¿No? O sea, este no eres tú, ¿no? Y de esa idea, pues obsesionándome un poco de qué hay detrás del traje del humorista, qué hay detrás de los escenarios, con una persona que se ha creado un personaje, si se despoja de ese personaje, quién es, ¿no? Y eso le puede pasar a cualquier, digamos, personaje público, ni siquiera humoristas, ¿no? O sea, la gente que una vez que se desnuda es realmente otra persona. Y de ahí surge un poco la idea. Y entonces empecé a convertir eso que era tan metafísico en algo más plausible, que era como, no, lo que quiero hacer es una peli súper intelectual de Buñuel y tal, que eso ya es pura ficción, y que no es algo que le ocurra a él, porque lo escribimos y lo guionizamos. Y lo que ha supuesto para mí es, a ver, es un reencuentro, mira, por un lado, ha sido como un reencuentro con la infancia increíble de poder llevar a cabo esta idea, que era la típica idea que estaba en el cajón, que yo con 5 cervezas encima le contaba a mis colegas y se tronchaban y me decían, eso tienes que hacerlo, y es como, ya, pero ¿quién va a hacer esto? ¿Sabes? Quiero decir, es una idea loquísima que nos hace gracia aquí medio pedo, pero no va a haber nadie que apueste por esto, ¿no? Es como una lista de, todos los guionistas creo que tenemos como una lista de proyectos que vemos imposibles y que tenemos ahí en un cajón y que los miramos con mucho cariño y abrimos el cajón y es como, hostia, ojalá alguien se atreviese a producir esto. Y de pronto vi la oportunidad de que sí, y entonces en Aragón Televisión se lanzaron con ello, y para mí ha sido una regresión a la infancia brutal, porque encima también rodamos bastante, como la casa de mis abuelos estaba allá al lado y entonces como que íbamos muchísimo ahí, y para jugar a fútbol con mi abuelo o lo que fuese, ¿no? Y aprender a montar en bici y muchas cosas. Y luego, por otro lado, ha sido descubrir a mogollón de talento aragonés que yo sabía, los conocía de oídas, de que habían currado con gente que yo he currado o que conozco, pero que no había currado directamente con ellos. Entonces, tanto de equipo artístico como técnico, pues claro, para mí ha sido como decir, hostia, el talentazo que hay aquí, y que con una ficción así larga de muchos episodios y tal, pues también se pueden desarrollar más y como darlo todo, es que lo han dado todo, es que el equipo es, el otro día quedamos a tomar algo y seguimos como muy piña, como muy de nostalgia del rodaje, porque ha sido un reencuentro con profesionales de la tierra como muy bonito. Bueno, y las dos series, tanto La Casa de Papel como El Último Show, son ambas unas series estupendas, pero sí que son muy diferentes en cuanto al tipo de producción. Digamos que el Último Show es una producción más íntima y La Casa de Papel, pues bueno, es una superproducción de Netflix. Y bueno, durante tu carrera como director de series has sido un poco trabajando en diferentes tipos de producciones, tanto en webseries como Libres o El Partido, series un poco más de ámbito nacional como Vis a Vis o El Embarcadero y los primeros capítulos de La Casa de Papel. Y luego ya esta serie, cuando pasó a Netflix, pues imagino que cambiaría mucho el tipo de producción. Como director, ¿notas mucho esta diferencia en cuanto al nivel de producción o no le das mucha importancia a ello? Eh, Hay una parte en la que la diferencia es abismal, que es en todo lo que tiene que ver con la parcela de la realización, o sea, y en la parcela de dirigir al equipo técnico, y en la parcela de qué le puedes pedir y qué no le puedes pedir a un director de arte, a un director de fotografía, cuántos planos puedes hacer al día. Claro, eso es, el salto es abismal de lo que te permite hacer un presupuesto grande o un presupuesto pequeño. Pero luego en la parte humana de cómo pones el foco en los personajes, cómo trabajas la dirección de actores desde los personajes y tal, yo he intentado pues, pedir muchos más ensayos en proyectos pequeños para llegar el día del rodaje y tenerlo todo más claro, porque va a haber menos tomas, ¿no? Entonces tienes que tener ya como una seguridad de tenemos que ir más a tiro hecho, pero la forma de trabajar con ellos ha sido muy similar. Ha sido, o sea, porque
siempre necesitas poner el foco y decir desde dónde cuento esta historia, ¿no? Y ese proceso es el mismo. Estés contando el mayor atraco de la historia, que estés contando la historia íntima de un yayo de Zaragoza que quiere hacer una peli. Ujú. Bueno, y luego también otra diferencia entre La Casa de Papel y El Último Show es que El Último Show es una serie creada por ti, digamos que ha sido, el guión es tuyo y, por ejemplo, en La Casa de Papel o en otras series en las que has participado, ese guión no era tuyo, sino que se te era dado. Hay también una diferencia entre ello en dirigir un producto, una serie que has escrito tú y otra que se te da ya, se te da ya escrita. Sí, bueno, el proceso es distinto al principio, porque claro, cuando tú estás escribiendo, además yo sabiendo que lo voy a dirigir, ya lo escribo en pro de lo que sé que a mí se me da bien luego y a veces en matices, matizo cositas en guión sabiendo que lo voy a dirigir de una forma u otra. Pero luego una vez que estaban escritos los guiones del Último Show, que fue antes de empezar el rodaje, cuando yo los volví a releer y decía, ¿cómo me preparo esto como director? A partir de ahí el proceso es el mismo. Pues igual en La Casa de Papel, igual, o en Veneno, o en Vis a Vis, o en cualquier cosa que diriges con otro guionista. Igual hay secuencias en las que tienes dudas del punto de vista o frases que no te encajan del todo o algún tema de que quieres cambiar algo de estructura, que eso tienes que compartirlo y dialogarlo con el guionista para llegar a un consenso, y si el guion es tuyo, pues un poco más haces y deshaces. Pero el proceso de trabajo desde la preproducción hasta el final del montaje es el mismo. Luego en La Casa de Papel pues tienes más pantallas, tienes productores ejecutivos que tienen que dar el ok y tienes la cadena que tiene que dar el ok. En El Último Show era solo la cadena, entonces bueno, pues hay digamos, un intermediario menos en el corte de montaje. Pero vamos, con los productores ejecutivos también lo que haces muchas veces es pelotear ideas y ver si ha funcionado o no ha funcionado tu propuesta de montaje, y eso en El Último Show muchas veces lo hacía con Carlos Val, que era el otro director, nos poníamos a ver el capítulo y hablábamos. Igual en El Último Show la decisión final sí que era más mía, y en La Casa de Papel, si había un punto de desacuerdo, pues el productor ejecutivo tiene más voz y voto que tú, y se hace lo que él ha decidido. Pero el proceso es muy similar. Y ahora que has mencionado Veneno, no podemos olvidarnos esta serie que salió el año pasado, la serie creada por los Javis, en la que dirigiste el capítulo de La maldición de las Onassis. Quien haya visto el capítulo recordará momentos concretos como la escena del polígrafo o Dame Veneno como banda sonora. Cuéntanos cómo fue dirigir para ti este capítulo y cómo fue participar en un rodaje que, según sabemos, fue pospuesto por la pandemia del coronavirus. Pues, a ver, yo con Veneno la verdad es que enganché como con unas ganas desde, claro, desde contar una historia tan jodida, tan injusta y que creo que es tan necesaria hoy en día como para revisionar en la lucha del colectivo transexual, que es increíble. O sea, las chicas trans lo que han tenido que... Bueno, pues es que la propia historia de Veneno lo ves, y muchas cosas se están repitiendo hoy en día, en 2021. Entonces había una parte casi como desde la justicia y desde lo que podemos aportar desde el audiovisual para intentar pelear los derechos básicos, o sea, como cosas muy básicas que todavía no tienen ni reconocido oficial y legalmente, ni muchísimo menos socialmente, que todavía sufren la transfobia de una forma atroz. Entonces, desde ahí, claro, había como una sensación muy de responsabilidad también, y como un reto muy desde esa responsabilidad social que a veces me da un poco de vértigo. Luego el capítulo 4 en concreto, lo que sí que le empecé a hincar el diente desde un viaje hacia la oscuridad, como muy presente, en el cual había una parte de fantasía que seguía existiendo, pero había como una especie de escalones hacia el sótano oscuro. Yo soy muy de bandas sonoras o sea, como forma de inspiración, y siempre tenía el Joker presente a la hora de dirigir el capítulo 4 de Veneno, y luego había también una especie como porque por ejemplo el Dame Veneno era una propuesta que ya hicieron los Javis de, hostia, molaría montar este final con Dame Veneno. Y entonces desde ahí encontré otro pilar, creo que tiene el capítulo, que es pues el mundo kinky, ¿no? Entonces hay una especie como también de referencias a todo este cine kinky desde Navajeros, El Pico y demás, que ya tiene unos años y que tiene esta parte retro. Rodábamos con unas lentes de cámara que son antiguas también cuando hacíamos los flashbacks, para darle un poco la estética de los años 90. Entonces todo iba englobando como entre cine kinky noventero, Joker bajando a las catatumbas de la oscuridad,
y el aire de fantasía que no puede faltar, y luego había como una especie de Blade Runner un poco en esa pelea en medio de la lluvia, con las prostitutas acercándose. Bueno, y lo iba trabajando muy sensitivamente también, porque creo que la historia estaba ya muy bien escrita por parte de los Javis, entonces yo lo que podía aportar tenía mucho más que ver como con todo con toda la parafernalia visual y auditiva que lo arropase, ¿no? Y luego muchísimos ensayos, porque claro, en Veneno eran actrices no profesionales y ahora ya se ha profesionalizado, porque además Lola está ya haciendo pelis y está ya como súper lanzadísima. Pero en ese momento a mí, por ejemplo, me vino muy bien venir del último show, que tanto Miguel Ángel Tirado como Claudia Boudet, abuelo y nieta, eran actores no profesionales. Entonces, bueno, había hecho un poco de músculo en esa dirección de actores que tiene como que la tienes que plantear como de forma un poco distinta, ¿no? Que con actores profesionales. Mm. Y en este capítulo concreto que dirigiste, ¿os pilló la pandemia? Porque digamos que Sí, empezasteis a rodar antes, luego después de la pandemia había que rodar sí, más. sí. Cómo Bueno, fue eso? el proceso fue muy loco porque cuando estás rodando, si ya de por sí creo que la pandemia para toda la sociedad vino como una hostia que no nos esperábamos nadie, ¿no? Y como precipitadamente en cuestión de 2 semanas la información que llegaba y cómo se encrudeció todo fue muy vertiginoso, con un rodaje todavía más, porque tú estás metido, te levantas a las 6, te metes a rodar, llegas a casa para cenar y echarte a la cama, te levantas a las 6, te vas a rodar, o sea, dentro de esa rutina tu burbuja y tu realidad a veces la confundes con la ficción que estás haciendo. Entonces, para mí mi realidad era estar en el Parque del Oeste con la historia de Veneno, tarará. Entonces, claro, lo de pandemia me sonaba una cosa que no tenía nada que ver y como ni siquiera ves los medios cuando estás en medio del rodaje. Entonces de pronto es como decir, no, no, chicos, ya el lunes no se viene a rodar. Y nos encerramos en casa al día siguiente y al día siguiente, hostia, que esto es tantos muertos, ¿no? O sea, fue un shock muy grande, yo creo, para el equipo porque estábamos muy, muy, muy inmersos mental, psicológicamente dentro de la serie. Y luego, pues bueno, pues fue esperar hasta que se pudiera volver a rodar y ya empezar a rodar pues con todas las medidas de distancias, mascarillas y toda la parafernalia. Ujú. Bueno, incluso con pandemia de por en medio, parece que estamos viendo digamos, un auge de las series de televisión españolas. Durante este último año, ya no solo Veneno, sino, por ejemplo, Patria o Antidisturbios han sido series que se han comentado mucho y parecen vaticinar un poco un auge de las series españolas. Tú que llevas ya bastantes años trabajando dentro de esta industria, ¿lo ves así? ¿Y qué futuro le auguras a la ficción de España, de series? Lo que sí que he visto un poco desde los años que empecé hasta hoy en día es las ganas o capacidad o cómo se asume el riesgo por parte de plataformas, ¿no? Y eso es porque hay un público que lo que está deseando es tener series distintas encima de la mesa porque ya no se está intentando ir a la serie generalista del el abuelo y el niño, ¿no? Que se decía, sino que se está intentando generar productos como para los determinados gustos y los perfiles de personas que somos súper diversas en esta sociedad. Entonces eso es algo muy bonito porque puedes afinar más el tiro y arriesgarte más, ¿no? Entonces ya, ahora por ejemplo estoy escribiendo una serie que es una conjunción de tonos, desde el thriller súper oscuro hasta una parte de comedia sarcástica, que igual son tonos, que igual os hablaba antes de La Casa de Papel, de la mezcla de tonos, que hace unos años no se hubieran atrevido a producir y ahora mismo sí que lo tenemos porque la gente lo demanda. Entonces, más allá del volumen de producción, que yo creo que ha crecido mucho y eso es muy bueno, a mí lo que me parece más bonito y lo que me gusta más como creador-director es la capacidad de tener un producto único con una identidad propia y que eso ahora mismo esté encima de la mesa y sí que te lo produzcan, ¿no? Que hace unos años era mucho más difícil. Yo creo que esto también viene porque las series han ocupado un lugar en nuestras vidas como espectadores muchísimo más importante que el que tenían antes, ¿no? Ya no te sientas a ver una serie por ver qué echan en la tele, sino porque buscas que te cuenten una historia y esa historia es la que te enamora, la que te engancha y con la que te quedas hasta el final. Y entonces esto de tener una serie de cabecera, como se ha dicho siempre, tener un libro de cabecera, pues poco a poco se ha convertido en una realidad y las series son obra o producto cultural que tenemos y nos acompañan en nuestras vidas. Y entonces eso es muy bonito porque eso repercute en que los creadores podamos contar historias atinando a distintos tipos de personas, ¿no? Y ya de cara a concluir con esta maravillosa charla, nos has nombrado ahora esa mezcla de tonos en ese thriller súper oscuro que se está generando. ¿Qué más Sí, proyectos próximos se están cociendo en la cabeza de Alex Rodrigo?
Pues a ver, ahora hay dos lanzados ya con desarrollo aprobado. Uno de ellos, que seguramente hay una parte importante que además rodemos en Aragón, si va para adelante y finalmente se produce, tiene esta mezcla de tonos que os contaba, que tiene desde un componente de thriller oscuro y sobre todo enigmático y misterioso, y una parte como de comedia sarcástica, más un poco Cohen, o un poquito, sí, la línea va por ahí, un poquito comedia negra, pero a la vez sarcástica. Y el otro proyecto es un proyecto que se rodaría en Estados Unidos y tiene que ver con los españoles que fueron a Hollywood en los años 30, buscándose la Interesante. vida, la transición del mudo al sonoro, un montón de cosas, ¿no? Ahí hay como unas historias increíbles. Por cierto, por ahí también pasó Buñuel, aunque fue años después, nosotros nos retrotraemos a los 30, y entonces, bueno, desde ahí contamos una historia muy, muy localizada en dos personajes muy especiales, pero que tiene, creo que una magnitud que creo que es muy actual. Creo que es muy actual porque tiene que ver mucho también con el empoderamiento latino migrante en un lugar donde te tienes que buscar la vida como puedas, y creo que hay muchos espejos con el siglo XXI en la sociedad de hoy en día. Entonces, bueno, ahí con esas dos andamos, en escritura, largo desarrollo por delante, nunca se te asegura que la idea que estás escribiendo, por mucho que te hayan financiado el desarrollo, eso quiera decir que se vaya a producir, es decir, se escriben muchísimas cosas que no se producen, no quiere decir que estas series vayan a salir, pero ahora mismo ando centrado en ellas y bueno, muy emocionado con a ver qué sacamos para adelante. Y cerrando La Casa de Papel, que es ya como el cierre que todavía no lo hemos acabado, claro, que esta es otra. Esto es un poco mi proyección a volcarme en esto en cuanto cierre La Casa de Papel. Definitivamente vamos a estar súper atentos a toda tu trayectoria, a todo lo que vaya saliendo y estamos súper contentos de haber podido hablar con un zaragozano como tú. Pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por haberos interesado y por las preguntas tan chulas y por la charla tan bonita. Gracias.